Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta primera intervención de Foramontano siglo XXI en Cantabria y concretamente en Torrelavega. Antes de dar paso al catedrático Rafael Pujol y al director del diario montañés Íñigo Noriega, me gustaría explicar muy brevemente qué es Foramontanos siglo XXI y por qué estamos hoy aquí. Además de eso, agradecerles a ustedes su presencia, especialmente al alcalde de Torrelavega, a las personas que están en el gobierno de la ciudad, concejales, etcétera, al presidente de la COE de Cantabria, que está hoy aquí con nosotros, y al resto de personalidades que nos acompañan esta tarde. Foramontanos siglo XXI es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fundamental el llevar hasta las altas esferas de Madrid los problemas y las posibles soluciones para el desarrollo y el crecimiento de nuestra tierra, de Cantabria. Es una asociación que es totalmente apolítica y que además tiene un espíritu propositivo. Es decir, por una parte se detectarán cuáles son las fortalezas y las debilidades de la región, pero se intentarán proponer soluciones a las deficiencias de tal manera que no se quede solo en lo que podría ser una crítica de lo que está mal, sino que también haya unas propuestas para mejorar la situación. La idea surge de un grupo de personas que, no viviendo habitualmente en nuestra tierra, generalmente viven en Madrid o en Barcelona, están muy vinculadas aquí a Cantabria. La mayoría tienen viviendas aquí, pasan largas temporadas, pero sobre todo son personas que están interesadas en el desarrollo de esta tierra. Y con ese grupo, y de ahí el nombre de foramontanos, de los que están fuera de Cantabria y de los que estamos aquí, ese doble eje Santander-Madrid o Cantabria-Madrid, ha surgido Foramontanos siglo XXI para simple y llanamente intentar aportar algo desde una perspectiva clara de sociedad civil. Creemos que la sociedad civil debe fortalecerse y debe tener voz en todo aquello que nos compete a todos y por tanto todos somos sociedad civil. Es difícil de definir. Yo diría que puede ser una mezcla, una combinación entre lo que sería un think tank al estilo americano, un laboratorio de ideas, y un lobby en el buen sentido de hacer lobby en favor de Cantabria y de esta tierra y de todos aquellos proyectos que consideremos que son importantes. La primera intervención que hace Foramontanos siglo XXI en Cantabria es esta de hoy. Hemos querido hacerla en Torrelavega porque también hay un espíritu descentralizador. Parece que en Cantabria todo se hace en Santander, pero yo creo que hay que llevar la voz y la palabra a Torrelavega, a Laredo, a Casturdiales, a Reynosa, a San Vicente de la Barquera, en fin, a todos aquellos lugares donde Cantabria está viva y tiene cuestiones que plantear y desarrollar. Como digo, en Madrid se han desarrollado ya 3 encuentros. El primero con el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Carlos Andradas. El segundo con el presidente de la COE, que está hoy aquí con nosotros, Enrique Conde. Y el tercero, el más reciente, con Francisco Martín, el presidente del puerto de Santander. Y hoy está con nosotros el catedrático Rafael Pujol, que nos va a hablar de demografía. Foramontanos siglo XXI, por tanto, es una asociación que
tiene como único objetivo ser un altavoz de aquellas demandas que tenga Cantabria y que se consideren que pueden ser positivas e interesantes para todos, siempre pensando en el desarrollo y en la importancia que tiene la sociedad civil. Dicho esto, si luego en el coloquio que habrá al finalizar la conferencia del catedrático Rafael Pujol quieren hacer alguna pregunta, yo estaré encantado de responderla. También decirles que hoy aquí con nosotros hay ya unos cuantos miembros de Foramontanos siglo XXI, de lo que podríamos llamar la parte de Cantabria. Sí, me gustaría que una vez que yo he terminado de explicar brevemente lo que es Foramontanos siglo XXI, el alcalde de Torrelavega, aquí presente, por favor, nos dirigiera unas palabras. Muchas gracias, Manuel Ángel, Íñigo Noriega, Rafael Pujol, amigos presentes en esta sala. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la ciudad de Torrelavega. Quiero agradecer al grupo Foramontanos siglo XXI que haya tenido a bien hacer de Torrelavega la primera sede, como bien decía Manuel Ángel, de sus foros en nuestra comunidad autónoma. Por cierto, bonito nombre, el de Foramontanos siglo XXI, como dijo el gran Víctor de la Serna, nieto de nuestra querida Concha Espina. En el puente de Santa Lucía dejó escrito: aquí empieza esa cosa grande e indestructible que se llama España, muy en referencia a esa tarea de repoblación que hicieron cientos y miles de cántabros foramontanos y que afectaron muy positivamente a la demografía de la zona sur de nuestro país. Si me permite el ponente, voy a hacer una pequeña definición de lo que yo entiendo de demografía desde la vida pública. Es la manera de prever, la ciencia que nos ayuda a prever el presente. ¿Por qué a prever y por qué el presente? Porque es algo que está sucediendo ya, es algo que ya podemos observar, son nuestros niños y niñas y esa tendencia, y es algo que va a afectar claramente a nuestra sociedad futura. En la ciudad de Torrelavega tenemos grandísimos retos, pero probablemente el principal sea luchar contra esos índices demográficos que nos hacen ser conocedores que nuestro crecimiento vegetativo es negativo, es decir, que fallecen más torrelaveguenses de los que nacen, de que tenemos unos índices que nos van haciendo conscientes de que cada vez tendemos más hasta los 50.000 habitantes y que todos y cada uno de nosotros somos importantes para revertir esta situación. Sin más, quiero transmitiros que para nosotros es un honor teneros aquí y espero aprender muchísimo de nuestro gran ponente de hoy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos, como hemos dicho, a esta primer acto, el acto de presentación de Foramontanos siglo XXI en Cantabria. Ya ha explicado Manuel Ángel perfectamente lo que es la asociación, que se presentó públicamente, lleva trabajando desde hace cierto tiempo y se presentó este verano con un gran respaldo social en agosto en el marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y que inicia su andadura hoy. Qué hermosa palabra esa de Foramontanos y a cuántas cosas alude y este Foramontanos siglo XXI que sobre todo se refiere a quienes tienen interés y quienes quieren a Cantabria y quieren hacer cosas por Cantabria estén donde estén, ¿no? En un sentido lo más amplio posible. Usando el símil 98ista, digamos, todos tienen en común que les duele Cantabria, ¿no? Que quieren hacer cosas por esa Cantabria que quieren, que queremos, y entonces proponen reflexionar,
debatir y hacer cosas, o al menos proponerlas y ponerlas sobre la mesa, aquello que se puede hacer. Uno, en los distintos ámbitos que Foramontanos va definiendo como ámbitos de actuación, uno muy nítido que ha salido desde el primer momento es el demográfico, ¿no? El envejecimiento de la población con todo lo que tiene aparejado y está definido por Foramontanos como uno de los principales problemas de fondo de Cantabria, ¿no? No es un problema probablemente evidente que surge en el día a día, pero sí es un problema soterrado que no desaparece y que va creciendo y va carcomiendo poco a poco las fortalezas de la comunidad. No es un problema exclusivo, es un problema que compartimos con otras comunidades españolas y probablemente es un problema mundial, en el sentido que hay muchas sociedades que padecen la misma situación, los asuntos son evidentes y nos lo contará el ponente. Yo no soy quien para entrar a fondo en este asunto, pero sí es cierto que va minando nuestra capacidad, nuestros recursos, y que para poner el foco sobre él se necesitan luces largas, políticas a largo plazo y desde luego romper el ritmo de los ciclos de 4 años electorales y que lo que se haga tenga un consenso social suficientemente fuerte como para mantener determinadas políticas y determinadas acciones, ¿no? Rafael Pujol es uno de los profesionales de relevancia que componen Foramontanos. Su trayectoria es muy larga en el ámbito de la demografía y en otros muchos. Es un hombre de reflexión, de estudio, pero también de acción, de gestión, como lo demuestran su largo y hondo currículo. Voy a ser escueto, voy a dar una pincelada porque aquí se trata de escucharle a él, no a mí, y entonces si detallamos su currículum estaríamos un buen rato. Entonces simplemente daremos 2 o 3 datos de los centenares de publicaciones científicas, una veintena de libros. Es licenciado y doctor por la Complutense, con estudios en París y en Nottingham, catedrático de Geografía Humana en la Complutense, fue rector de la misma universidad, ahora mismo es rector honorario de la Complutense, fue colaborador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha ocupado numerosos cargos en el Instituto de Empresa, esa gran universidad que ha revolucionado pues, el ámbito de la universidad privada en España, y entre otros en el Instituto de Empresa ocupó la dirección del Observatorio de la Demografía. En la actualidad preside UNIR, que es otra universidad también revolucionaria, es una de las universidades por internet más potentes de España, la Universidad de La Rioja, pero es una universidad online, y que bueno, pues está revolucionando todos los estudios online y es una de las más fuertes de España y de Europa en el ámbito online y en castellano. Por decir algunas cosas que ha hecho a lo largo de su trayectoria, creó y presidió el grupo de población de la Asociación de Geógrafos Españoles, es vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica, directivo del capítulo español del Club de Roma, académico de la Real Academia de Doctores y también de la Academia Europea de Ciencias y Artes de Salzburgo. Fue vicepresidente de la CRUE, la Conferencia de Rectores. Fue miembro también de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Universidad Española. En fin, por añadir alguna cuestión más, que sé que está especialmente honrado de ejercer, jurado de los premios Princesa de Asturias, presidente de alguno de los jurados, patrono de un montón de fundaciones y, en fin, ponente, conferenciante, articulista, siempre se pone al teléfono. No hay ocasión que Rafael Pujol pierda de ayudar a comprender cualquier asunto que tenga que ver con la demografía, doy fe de ello. Colabora con todo aquel que se lo pide y asiste y acude, es muy consciente de que su conocimiento tiene que tener un ámbito público y no pierde ocasión de trasladarlo a cualquier foro en el que se le pida su participación. Es un placer, señor Pujol. No enumero las condecoraciones ni los honores causas porque ya no pararía en toda la tarde. Entonces, bueno,
un honor tenerle aquí en este acto y así como presentarle. Cuando quiera, le doy la palabra. Gracias. Bueno, pues permítanme unos saludos iniciales, señor alcalde, señora es alcaldesa, concejales, Íñigo, Manuel Ángel, bueno, amigos todos. Para mí es un placer, de verdad, muy grande estar aquí. Volver a Cantabria siempre lo es. Torrelavega no me resulta desconocida, aunque vengo menos, pero cualquier ocasión para visitar cualquier lugar de esta tierra, pues siempre es una ocasión agradable. Evidentemente en la lectura de los currículas siempre se exagera mucho, sé que no se crean ustedes ni la mitad de las cosas que ha dicho Íñigo, salvo la de que efectivamente vengo trabajando en estos temas desde hace muchísimos años, me apasionan y considero que, como él decía, cualquier ocasión es buena para transmitirlos a aquellos que los viven directamente o que tienen alguna capacidad para modificar alguna de las grandes variables demográficas con políticas que permitan hacerlo de una manera satisfactoria y no coercitiva. Yo suelo decir tres cosas inicialmente que me parece oportuno recordar. Primera, que los que nos dedicamos a la demografía no tenemos ninguna bola de cristal ni desgraciadamente una varita mágica para predecir el futuro. No obstante, conociendo la evolución reciente de las principales variables demográficas, uno puede, y cada vez mejor, ver cómo se puede producir la evolución en los años venideros de esas variables. Por lo tanto, siempre tenemos, como el hombre del tiempo, un cierto margen de error, pero de la misma manera que el hombre del tiempo acierta cada vez más el tiempo que vamos a tener, yo creo que los demógrafos también estamos acertando cada vez más con nuestros cálculos y nuestras predicciones. En segundo lugar, pudiera parecer de algunas de las cosas que voy a decir a continuación que yo soy un pesimista demográfico, y siempre me gusta decir que no, que soy optimista, y por lo tanto que la visión que yo ofrezco de la demografía, a veces de la española, otras veces la de mi tierra, Asturias, ahora la de Cantabria, pues no es una visión pesimista, es una visión, eso sí, realista, pero yo estoy convencido de que tanto a nivel del país como a nivel de aquellas comunidades autónomas que tienen más problemas, todavía se podrían arreglar las cosas si se establece la política adecuada para hacerlo. Por lo tanto, no vean pesimismo en mis observaciones, sino simplemente pues ser muy consciente de la realidad que vivimos, no ocultarla, pero al mismo tiempo que uno la describe y la estudia, también proponer, digamos, algunas medidas que puedan cambiarla en el sentido adecuado, ¿no? Y por último, bueno, yo aquí vengo a exponer llevado de una circunstancia fundamental. Vengo a hablar de la demografía cántabra porque efectivamente esta es una tierra en la que seguramente después de Madrid paso más tiempo a lo largo del año y por lo tanto de alguna forma es también mi tierra, ¿no? Mi tierra adoptiva. Aquí vengo todos los veranos, pero aquí vengo a lo largo del año en distintas ocasiones y por lo tanto me siento como en casa. Dicho esto, vamos a ver eso de la demografía cántabra, hay que actuar ya. Decía una periodista del diario en una entrevista agradable que me hizo ayer, dice, hombre, parece un poco imperativo su título. Y yo le decía, no, no es imperativo, es
que la situación de la demografía cántabra, como vamos a ver, no es de las peores que tienen algunas comunidades del país, tampoco es evidentemente para echar cohetes, pero está en un punto en el que cabría introducir algunas políticas que modificasen algunos de los hechos demográficos fundamentales de la región con un cierto éxito, con una cierta capacidad de alcanzar los objetivos que nos planteemos. Por eso digo, hay que actuar ya, porque si dejamos que las variables demográficas se sigan deteriorando, y ahora veremos de qué variables demográficas estamos hablando, luego tratar de cambiarlas es mucho más difícil. Por lo tanto, Cantabria se encuentra en un punto donde caben los cambios, siempre y cuando se establezcan, evidentemente, las políticas adecuadas para hacerlo. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar. Y empiezo diciendo, ¿qué sería un modelo demográfico de una comunidad que pudiéramos definir como adecuado? ¿Qué ingredientes debería tener un modelo demográfico, iba a llamarlo ideal, u óptimo? Bueno, simplemente me quedo con el adjetivo correcto o adecuado. Pues tendría que tener estas características. En primer lugar, debería de crecer la población de forma razonable, no de una manera explosiva como algunos países del tercer mundo, pero tampoco con una población decreciente como ya tienen algunos países de nuestro propio entorno económico y social. Segundo, esa región debería de tener un reparto de los habitantes equilibrado, que no hubiera grandes vacíos demográficos y, por el contrario, fortísimas concentraciones de la población en muy pocos lugares, produciendo todos los problemas derivados de esa congestión. Tercero, debería de tener un crecimiento natural positivo, es decir, en esa región ideal los nacimientos deberían de superar a las defunciones, porque si no caen en una situación de crecimiento negativo y eso conduce a la implosión demográfica, salvo que actúe la inmigración y corrija esa situación. Debería tener esa región también un saldo migratorio que fuera positivo, que fuera favorable. Es decir, hay que medir muy bien cuántos, de dónde, para qué, pero evidentemente la inmigración en el desarrollo de la demografía española de los últimos tiempos ha jugado un papel, yo creo que no cabe más que calificar de favorable y de positivo, pese a que no es un fenómeno neutro y pueda plantear en algunos casos algunos retos o incluso algunos problemas. Y por último, debería de tener una estructura demográfica balanceada. ¿A qué me refiero con eso de la estructura demográfica balanceada? Bueno, pues que debía de tener una población joven suficiente, debería de tener una población adulta, que siempre es mayoritaria por la gran cantidad de franjas de edades que abarca, también adecuada, y debería de tener niveles de envejecimiento que en cualquier caso no superasen a los de la población joven. Y eso desgraciadamente no ocurre a nivel general del país y en muchas de las regiones y muy particularmente en esta en la que estamos. Hemos llegado a una situación que los demógrafos llamamos de inversión demográfica, caracterizada por el hecho de que la población mayor es más que la población joven. Y evidentemente eso no es bueno. Vamos a ver ahora en 6 puntos breves cuál es la situación de Cantabria en relación con este modelo que les acabo de definir. Primer aspecto. La población de Cantabria es, como todos sabemos, modesta en su cuantía. Cantabria tiene en el año 22 585.000 habitantes, es la segunda región más pequeña de España tras la
Rioja, que anda por los 320.000 habitantes en estos momentos. Y ese reducido peso demográfico en el conjunto de la población española, lo hablábamos antes de empezar esta sesión, tiene algunas ventajas. La gobernabilidad se hace quizás más sencilla, pero tiene algunos inconvenientes, que es que con una población más pequeña la capacidad de maniobra de la comunidad en la captación de fondos públicos o para la realización de proyectos de gran envergadura pues no es especialmente significativa. Segundo punto. Esta escasa dimensión poblacional, desgraciadamente, salvo que se introduzcan las medidas correctoras adecuadas, no va a mejorar en el futuro. He manejado las proyecciones de nuestro Instituto Nacional de Estadística y a través de los datos que ofrece, pues la población a 15 años vista depara que Cantabria va a crecer. Bueno, eso no es malo, pero va a crecer simbólicamente en unos 5.600 habitantes nada más. Es decir, es un crecimiento pues muy modesto en términos absolutos y también en términos relativos. No es la peor de las regiones españolas en ese horizonte del que acabo de hablar, porque peor que Cantabria, sin duda alguna, está Asturias, mi tierra, está Castilla, León, está Galicia o está Extremadura. Pero quizás no nos debería de consolar el hecho de que estas 4 regiones no solo no vayan a crecer, sino que van a decrecer, y tendríamos que volcarnos para que el crecimiento de Cantabria que acabo de insinuar o de expresar pudiera ser mayor. Tercera, y perdónenme que no les estoy pasando, aquí tienen la población por sexo de Cantabria. Nos vamos a esos casi 585.000 habitantes en el 2021 que les daba hace un momento. Y aquí me enlazo con lo que iba a decir a continuación, que es el tercer punto de mi análisis. Pocos habitantes y además, como todos sabemos, bastante mal repartidos en el territorio de la comunidad, con un gran contraste entre las zonas costeras y los valles interiores. Miren, en las zonas costeras, pues 49 municipios de los 102 que tiene la comunidad concentraban el 87% de la población. O sea que menos de la mitad de los municipios concentran en una parte muy reducida del territorio la inmensa mayoría de los habitantes. En los llamados valles interiores, que están compuestos por 53 municipios, solo vive el 13% restante de la población. Por lo tanto, hay un desequilibrio muy acusado entre las zonas litorales y el interior del país, lo cual, bueno, plantea toda una serie de problemas y de inconvenientes que luego vamos a tratar de aclarar. Además, se da el fenómeno de fuerte concentración, como todos sabemos, en los municipios mayores. Santander reúne casi el 30% de la población. Santander pierde población, no está ganando población, hablo de la ciudad. Pero bueno, junto con Piélagos, Torrelavega, Camargo y Casturiales, esos 5 municipios concentran la mitad de toda la población de Cantabria. Por lo tanto, una población modesta, pero al mismo tiempo una población muy desequilibradamente repartida. Cuarto, la dinámica interna de la población cántabra lleva un tiempo sin levantar cabeza. Aquí tenemos los nacimientos, las defunciones y la diferencia entre nacimientos y defunciones que en mi disciplina llamamos el saldo vegetativo de Cantabria, y ahí se puede comprobar cómo
el número de nacimientos está siendo inferior al número de defunciones. El número de nacimientos ha caído entre el año 2000 y el 2021 en unos 1000 aproximadamente. Eso es consecuencia de tres circunstancias que definen la situación de Cantabria, yo creo que muy bien. Primera circunstancia, las mujeres cántabras tienen 1,08 hijos por mujer en edad de procrear, que son estadísticamente las comprendidas entre los 15 y los 49 años, cuando son necesarios 2,1 hijo por mujer para poder renovar las generaciones. Por lo tanto, cada mujer cántabra tendría que tener como media un hijo más para que se pudieran renovar las generaciones de esta tierra. Y en esa situación Cantabria está peor que España. La media española, después del COVID, que actuó negativamente sobre la natalidad, es de 1,28. Y en cambio Cantabria está en 1,07 hijos por mujer. Como la natalidad viene produciéndose hacia la baja desde hace ya un cierto tiempo, eso determina que hoy día, y este es un segundo asunto importante, el número de madres en potencia que hay en la comunidad cántabra ha caído de manera significativa. Realmente entre 2008, que es el comienzo de la crisis económica anterior, la primera de las crisis, luego, como todos sabemos, vino la crisis del COVID y ahora estamos en la de Ucrania. Bueno, entre el año 2008 y el 2021, Cantabria perdió 17.000 mujeres en edad de procrear. Eso es una cantidad para la población de la comunidad bastante considerable. Claro, una fecundidad baja y además menos madres en potencia no pueden producir una natalidad alta. Y hay un tercer factor, y es que la maternidad en Cantabria, en toda España por supuesto, pero en Cantabria también, es muy retrasada. De tal manera que la edad media de alumbrar el primer hijo en Cantabria son los 33 años. Y una madre que tiene su primer hijo a los 33 años a veces ya no tiene más, o si tiene uno más. En definitiva, esto se acaba traduciendo en un tamaño medio familiar pequeño. En el reverso de la moneda está la mortalidad, que aumenta. La natalidad disminuye y en cambio la mortalidad aumenta. ¿Y por qué aumenta la mortalidad? ¿Porque tengamos un peor sistema sanitario? No, en modo alguno. Aumenta por el envejecimiento de la población, la acumulación de personas. En las edades altas de la pirámide determina, pues claro, un crecimiento de los fallecimientos, a pesar de que la esperanza media de vida siga creciendo. En definitiva, entre esos años 2000 y 2021, el número de defunciones es superior a 1000. Ha crecido, es decir, en relación a las que había en 2000, las que hay en 2021 son 1000 más al año. Por lo tanto, vean la situación. 1000 nacimientos menos y 1000 defunciones más. Por lo tanto, un crecimiento vegetativo negativo que al final acaba siendo pues un factor muy condicionante del crecimiento demográfico. El quinto punto es más optimista en el sentido de que Cantabria tiene un saldo positivo de migraciones, a pesar de que siempre decimos que se nos va el talento, que la región pierde los recursos humanos que más necesita, cosa que es cierta, pero sin embargo el balance general migratorio es positivo para Cantabria. Es positivo sobre todo en relación con el
resto del país. Es positivo también en relación con el extranjero, pero de dimensiones más pequeñas. Sin embargo, la población extranjera en Cantabria no es espectacularmente grande, porque representa en estos momentos un 6% de los habitantes totales de la comunidad, mientras que la media española está en el doble. España está en un 12% y Cantabria está en tan solo un 6%. Aquí tenemos alguna diapositiva más, ese índice sintético de fecundidad, cómo va bajando, y abajo es la edad media a la maternidad, cómo por el contrario va subiendo. Son diapositivas que reflejan cosas que acabo de decir. Aquí tienen el balance migratorio de Cantabria, era la última estadística de CANE que yo he podido manejar. Quizás haya alguna más reciente, pero como ven el saldo afortunadamente es positivo, lo cual compensa el saldo vegetativo que es negativo y permite, por lo tanto, que Cantabria crezca, aunque crezca poquito, como veíamos hace un momento. Y aquí tenemos el porcentaje de población extranjera que hay en Cantabria y en España, lo que acabo de decir, 12 y 6%, con un ligero crecimiento en los últimos años, parece ser, pero bueno, el año 20 ese crecimiento, sobre todo en su primera mitad, bajó un poco por el tema del COVID, lógicamente, ¿no? Aquí tenemos la población empadronada en Cantabria al 1 de enero del año correspondiente por nacionalidad, y vean lo que les decía hace un instante. Del total de población cántabra, solamente el 6,2% son extranjeros. Estos son los principales países de origen de la inmigración cántabra. Bueno, América Latina, algunos países europeos, en fin, no hay grandes diferencias en este sentido con respecto a lo que ocurre en el país. Estas son algunas de las regiones a donde más se van los cántabros. Madrid aparece como una clara referencia en el mapa. Estas son, por el contrario, las regiones de donde vienen a Cantabria el número mayor de personas que recibe, y ahí, como ven, las provincias de Castilla y León pues tienen una presencia mayor. Y por último, y llegamos al final, es el sexto punto. Además de tener una población pequeña, además de tener una población desequilibrada, Cantabria tiene una población que empieza a envejecer de una manera preocupante. Así como decíamos que Cantabria tenía una tasa de fecundidad más baja que la media española, Cantabria tiene, por el contrario, una tasa de envejecimiento más alta que la media española. No tan alta como Asturias, que junto con Castilla y León son las regiones más envejecidas del país, pero ya alta para una población no muy elevada, como decíamos, lo cual evidentemente es un reto importante que habrá que enfrentar de una manera decidida. Resumo la situación de la demografía cántabra a través, por lo tanto, de este retrato robot de brocha gorda, ¿no? Una población pequeña que crece muy débilmente, que está mal distribuida en el territorio, que presenta un balance negativo del crecimiento interno, que tiene un balance positivo de la migración, aunque muy modesto, un gran desequilibrio en la estructura por edades, con pocos jóvenes que disminuyen y muchos más mayores que por el contrario aumentan. Este es el diagnóstico. Y ahora la pregunta. Bueno, y ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar esta demografía, que es una demografía, en fin, en una situación complicada como acabamos de manifestar? Yo decía que soy una persona optimista y por lo tanto yo creo que la demografía española
y particularmente la demografía de Cantabria, pues podría, digamos, cambiarse un poquito en su evolución si fuéramos capaces de definir un plan de acción con actuaciones en 4 grandes variables poblacionales: en la natalidad, en las migraciones, en el envejecimiento y en la distribución de la población. Antes de decirle las medidas, voy a hacer un resumen de medidas que se podrían implementar en cada uno de estos asuntos. Permítanme unas reflexiones de carácter general sobre las políticas de población. Primero, en las políticas de población nunca cabe esperar milagros. Es decir, implementar una política demográfica pensando que vas a revertir la situación a la que has llegado es muy quimérico. No caben grandes transformaciones, no caben cambios excesivos. Se pueden modificar las cosas, pero nadie puede esperar cambios muy intensos. Segundo, en materia de política demográfica, sobre todo en lo que se refiere a la natalidad, está todo inventado. Las medidas están ahí. Hay algunos países que las han desarrollado con éxito. Y lo que tenemos que hacer es ver esos casos de buenas prácticas, de éxito, bueno, y tratar de ver qué se puede hacer con las medidas implementadas en el caso concreto del territorio donde quieras actuar. En este caso, en el caso de Cantabria. En tercero, tú puedes definir una buenísima política demográfica sobre el papel lo aguanta siempre todo, pero como no tengas estas dos cosas, primero, una voluntad política seria y decidida de llevarlas a la práctica. Es decir, esto exige la implicación de los responsables políticos de mayor nivel. Y segundo, como no tengas un presupuesto, unas medidas económicas detrás, por muy buenas que sean las medidas que tú definas, como no tengas un presupuesto adecuado para llevarlas a cabo, no van a tener el más mínimo éxito. Por lo tanto, una política demográfica tiene que tener una buena memoria económica detrás, y si no, no acabará obteniendo los resultados que pretendía. Fíjense, un ejemplo nada más. Francia pasa por tener una de las políticas de ayuda familiar que se traducen en la natalidad de manera muy clara, mejores de la Unión Europea. Y efectivamente así es. Si son necesarios 2,1 hijos por mujer para renovar generaciones, Francia tiene 1,9. Está en el borde. Y como tiene una inmigración positiva, pues Francia no tiene problemas de población especial. Tendrá otro tipo de problemas, por supuesto. Que si las migrantes en la banlieue parisina pues son conflictivas, por supuesto, ese es otro tipo de cuestión. Pero no tiene un problema de crecimiento demográfico. Ahora bien, ¿cuánto dedica Francia de su PIB a las políticas de población? Pues dedica exactamente el 3,6 del PIB. Otro de los países donde las medidas han tenido un cierto éxito es Suecia. Y en Suecia el porcentaje del PIB dedicado a implementar estas medidas es del 3,5. Y en España es del 1,2. No nos puede extrañar, por lo tanto, que Francia tenga un índice de fecundidad de 1,9, Suecia tenga un índice de 1,7 y España andemos en el 1,28. Por lo tanto, hay casos de éxito que deberíamos examinar para ver qué han hecho allí
cómo lo han hecho, qué cantidad económica han implementado para haber conseguido esos resultados. Y voy a las medidas. Yo, evidentemente, no las puedo explicitar todas porque sería premioso para ustedes, pero permítanme hablar en cada uno de esos 4 ámbitos de algunas de esas medidas. ¿Qué habría que hacer, por ejemplo, en el ámbito de la natalidad? Yo creo que, en primer lugar, facilidades para el acceso a la vivienda a las parejas jóvenes. Ya lo sabemos, la emancipación hoy día es muy difícil debido a las enormes dificultades de acceder a la vivienda de los chicos y chicas jóvenes que quieren establecer una relación permanente, que quieren casarse. En segundo lugar, favorecer tamaños familiares que se acerquen a los 2 hijos de media. Las medidas monetarias por nacimiento de los hijos o por cada hijo no serán efectivas si no son duraderas en el tiempo y de cuantía suficiente. Cuando Zapatero implementó aquel cheque bebé de 400 euros, pues produjo una cierta recuperación momentánea de la natalidad, lo que los demógrafos llamamos el efecto calendario, es decir, aquellas parejas que pensaban, tenían, en fin, la idea de aumentar su familia, pues tuvieron un hijo, cobraron los 400 euros, y en el momento que eso desapareció, ¡bum!, la natalidad volvió a tener una curva descendente. Por eso digo, duraderas y con una cuantía, en fin, que resulta razonable. Los 100 euros actuales por hijo a mí me parece una cantidad demasiado pequeña para que nadie se plantee tener un hijo porque le den 100 euros al mes. Servicios de atención a la infancia, yo creo que esto es muy importante también, guarderías con horarios y con precios que resulten razonables para los chicos y chicas de 0 a 3 años. Y una cosa muy importante, favorecer el empleo juvenil. Hoy precisamente me recuadraba la periodista de tu periódico lo que yo decía del mercado laboral. Es decir, yo decía, la mejor política natalista está en el mercado laboral. Es decir, que si hay empleo permanente, empleo estable, con una remuneración razonable, automáticamente las posibilidades de que mejore la natalidad están muy claras. Porque fíjense ustedes, Cantabria tiene 1,07 hijos por mujer. Pero sin embargo, cuando en la encuesta de fecundidad que se hace cada X tiempo, le preguntan a las mujeres y a los hombres cántabros por el tamaño medio familiar que desearían, la contestación es, en Cantabria, de 1,89. Es decir, que no tendrían que tienen 1,07, pero que les gustaría tener 1,89, es decir, casi 2 hijos. Y claro, te dan las razones porque hay una diferencia entre lo deseado y lo realmente habido, que son razones vinculadas pues al mercado laboral, por supuesto, claro está, las crisis económicas, no vino bien el coronavirus para esto de la natalidad, las políticas de conciliación pues todavía tienen un largo recorrido, la corresponsabilidad que está definida perfectamente en el Plan Cántabro hasta el año 25 como un factor a implementar, pues está bien, pero tampoco resulta suficiente. Alguna medida más, incentivos fiscales, sobre todo a partir del segundo hijo, y con eso me quedo. En el ámbito de las migraciones, ¿qué habría que hacer? Un programa de incentivación de la permanencia. La migración es un derecho, pero el derecho a permanecer también es un derecho. Y habría que incentivar la permanencia, sobre todo de aquellas personas con mayor nivel de cualificación. Es decir, en una palabra, eso que llamamos la retención del talento. Para ello, pues hay que implementar ayudas económicas, exenciones fiscales, etc. Un programa de recuperación del talento que se ha ido.
llamémosle empresarios, emprendedores, investigadores, también a través de una política concreta de incentivos. Un programa de incentivación de la inmigración nacional y extranjera que incrementase un poco la presencia de emigrantes en esta tierra. Y un programa de promoción de las relaciones con emigrantes que vivan fuera de la región. Eso ocurre en muchos países y da buen resultado. Los emigrantes que se han ido invierten en su propia tierra a través de un programa de colaboración público-privada para la creación de servicios, de actividades, etc. Lo cual, en muchos casos que se han implementado políticas de ese tipo, han dado bastantes buenos resultados. En el ámbito del envejecimiento, yo siempre insisto lo mismo, yo creo que tendríamos que pensar de verdad que el envejecimiento pues es evidentemente un reto, pero que también el envejecimiento es una gran oportunidad. Yo un día me puse en el ordenador y escribí en Google el problema como envejecimiento. 234 millones de entradas. Y puse a continuación envejecimiento como oportunidad. 5 millones. Es decir, el envejecimiento la gente lo considera como un problema. Y yo creo que es una conquista social. Eso sí, tiene retos. El reto de las pensiones, el aumento de los gastos sanitarios, el problema de la discapacidad y de la dependencia. Por supuesto, todo eso son retos importantes que hay que afrontar. Pero yo creo que desaprovechamos mucho, tanto desde el punto de vista del productor como desde el punto de vista consumidor, a las personas mayores, ¿no? Es decir, eso de jubilar a los 50 y tantos años, con una esperanza media de vida que pronto va a ser de 90 años, no tiene el más mínimo sentido. No tiene ningún sentido. Hay que incentivar la prolongación de la actividad de las personas mayores. La jubilación es un derecho, pero no debería de ser una obligación, sobre todo para aquellas personas que están en oficios que lo permiten, evidentemente. No estoy hablando de un minero o de un agricultor o de, en fin, una persona que trabaja de peón caminero. Estoy hablando de personas del sector terciario que todavía tienen ganas de seguir trabajando, capacidad para hacerlo, salud. ¿Por qué las tienes que jubilar a una determinada edad? Y luego está todo lo relacionado con eso que llamamos la silver economy, es decir, hay personas mayores con una cierta capacidad de consumo. Hay muchas situaciones, evidentemente, dentro de las personas mayores, pero bueno, hay un sector con una cierta capacidad económica y para ella pues se están desarrollando toda una serie de servicios, toda una serie de productos muy específicos para satisfacer las necesidades que pueda tener ese gran colectivo que va creciendo cada día en número y que además va envejeciendo de manera progresiva, porque uno de los problemas del envejecimiento es el envejecimiento de la propia vejez. El hecho de que cada vez más personas que cumplen 65 vayan cumpliendo 70, 75, 80, 85, 90, etc. Yo siempre me acuerdo a este respecto cómo los latinos, en el derecho romano, ellos distinguían hasta 6 o 7 categorías de gente en función de la edad. Los puer, los no sé qué, los tal, hasta 6 o 7 categorías. Y nosotros decimos jóvenes, adultos, mayores. No, dentro de los mayores tenemos que empezar a diferenciar ya situaciones porque a veces esas situaciones son muy diversas. De 65 a 75 años la gente tiene unos niveles de salud, unas capacidades, unos modos de vivir que a veces son bastante distintos de las personas que tienen a lo mejor de 80, 80 y tantos años. Y a su vez
Las personas de más de 90 pues se diferencian cada vez más de las personas que tan solo tienen más de 70. Incluso hay una categoría que es ya la de los centenarios, que va creciendo de una manera muy significativa, y hasta en Japón se han sacado una categoría todavía final, que es la de los supercentenarios, que son aquellas personas que tienen 110 años y más. En Japón hay muchos con 110 años y más. En España no. Pero los habrá, porque el número de centenarios en nuestro país está creciendo de una manera muy fuerte, muy significativa, ¿no? Por lo tanto, el envejecimiento de la propia vejez es un fenómeno a considerar. Siempre dentro de esa visión de considerar que el aumento de la longevidad es, ante todo, pues una conquista social que está plagada de oportunidades, aunque tenga algunos retos importantes que habrá que enfrentar. Y finalmente, en el tema de la despoblación y los desequilibrios demográficos, yo me acuerdo que en Francia, en Alemania, hicieron alguna cosa que les resultó muy útil. Y eso que no tienen el problema de despoblamiento tan fuerte que tenemos nosotros, ¿no? Y que era decir, bueno, no podemos hacer llegar todos los servicios necesarios a todos los lugares, a las pequeñas aldeas, aquellas que tienen 50, 100, 200 habitantes. No podemos. Económicamente eso es imposible. El desembolso que supondría el abastecer de todo lo necesario a esa población, que a veces vive de manera muy dispersa, etc., es muy difícil, ¿no? Si en materia demográfica no caben milagros, en este tema de la despoblación especialmente no caben milagros, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues ellos seleccionaban una serie de municipios, a los que llamaban cabezas de comarca. La terminología viene de un francés, de Perú, que lo llamaba polos de desarrollo, y en esos lugares concentraban los servicios que abastecían a un territorio circundante. De tal manera que sí había que abastecerse de temas sanitarios, de temas financieros, de temas educativos, de temas comerciales o de lo que fuera. Los servicios tendían a concentrarse en esos lugares, se delimitaba un área de influencia para ese lugar, y la población del entorno acudía a satisfacer cualquier necesidad que pudiera tener ese espacio. A mí parece que puede ser algo interesante que podría ayudar a resolver el problema de desabastecimiento rural que hoy desgraciadamente tienen muchos de nuestros territorios. Y por supuesto, pues también habría que promover el uso de las nuevas tecnologías. Yo sé que no es sencillo y que la gente mayor muchas veces pues no tiene ya disponibilidad para aprender esto de las nuevas tecnologías, pero no cabe la menor duda que las nuevas tecnologías favorecerían siempre el uso de muchos de los servicios, ¿no?, a distancia, como es natural. También un plan de mejora de las infraestructuras, sobre todo en dos áreas, en vivienda y en transporte. Y una cosa que a mí me parece igualmente importante para todo aquel que quiera desarrollar iniciativas nuevas en ámbitos rurales, es decir, que quiera emprender, en una palabra, la simplificación administrativa. A mí me parece que crear eso de la ventanilla única podría favorecer mucho la implantación en determinados espacios de gente que a veces se desanima por la cantidad de burocracia que tiene que superar para llegar a establecer en un determinado territorio pues un negocio del tipo que sea. Bueno, y aquí lo dejo. He tratado de sintetizar pues algunas de las medidas en esos 4 ámbitos que sin duda alguna, creo yo, se pudieran poner en funcionamiento con un plan económico, con una memoria económica adecuada. Yo creo que contribuiría significativamente a mejorar la situación de cara al futuro. No cabe esperar milagros. A lo mejor la elevación de la tasa de natalidad es simplemente unas décimas, pero es que hemos llegado a una situación de niveles tan bajos que cualquier mejora, en definitiva, puede resultar positiva. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al catedrático don Rafael Pujol por esta magnífica conferencia. Ahora procederíamos a abrir un coloquio en el que ustedes pueden hacer preguntas, pero antes me gustaría reparar una omisión en mi capítulo inicial de agradecimientos, porque una de las personas más importantes y que más ha contribuido a que estemos hoy aquí es Nieves Bolado, que está ahí al fondo, y que realmente hay que reconocerla la labor que ha hecho en su ciudad, en su tierra, que es Torrelavega. Quienes quieran hacer una pregunta, como estamos casi en familia, por favor, si se ponen de pie y hablan con un poquito de voz potente, seguro que lo escuchamos y luego el profesor le responde. Bueno, pues abro yo el juego de las preguntas. Primero, felicitarle por la claridad de la exposición que usted nos ha hecho, que es excepcional, como no podía ser de otra manera. Ha dibujado la situación actual, realmente, pues bueno, para hacerlo pensar, pero yo le hago una pregunta un poco de visión de futuro. ¿Cuál será el futuro de Cantabria si esta situación no mejora? Es decir, si las políticas que usted ha dicho para implementar, yo comprendo que tienen que ser despacio, pero ¿qué pasará si la demografía sigue en ese balance desequilibrado? Muchas gracias. Llegará un momento en que la población de Cantabria no crezca, sino que empiece a decrecer en términos absolutos, lo cual con una población tan pequeña no sería positivo. La falta de nacimientos repercutiría negativamente en el mercado laboral. A su vez, un mercado laboral con pocos jóvenes y adultos jóvenes y muchas personas mayores que se vayan jubilando produciría un desequilibrio muy fuerte entre cotizantes y pensionistas, lo cual exigiría desde mi punto de vista, precisamente para compensar las estrecheces de la base de la pirámide laboral, favorecer el mantenimiento en la actividad de la gente senior durante más tiempo. Yo creo que la economía acabaría resintiéndose como consecuencia de este fuerte desequilibrio y por lo tanto a una situación de implosión demográfica yo de verdad es que no le acabo de ver ninguna ventaja. Es decir, ya sé que hay que convivir con ella y que las políticas sociales tienen que mantenerse, pero no le veo ninguna ventaja. Por lo tanto, el futuro de la situación cántabra, de continuar la situación actual sin medidas correctoras, nos conduce a una implosión demográfica, a una estructura por edades muy desequilibrada, con muy pocos jóvenes y muchas personas que se acumularán en las partes altas de la pirámide de edades, a un aumento cada vez mayor de las defunciones que, como los nacimientos no aumentarán, producirán crecimientos negativos cada vez más fuertes, que salvo se implementase una política migratoria muy fuerte, cosa que tampoco es pensable en una región de estas dimensiones, pues acabaría produciendo esa situación de pérdida sostenida de la población, ¿no? Por lo tanto, cuando se dan todas estas cosas a la vez, se da la tormenta perfecta, ¿no? Y una tormenta demográfica perfecta no es buena para el futuro de un país o de una región. A mí se me ocurrió en mi tierra, Asturias, hacer un cálculo de continuar la situación demográfica que tiene Asturias, que es un poco peor que la que tiene Cantabria, calcular cuándo desaparecería Asturias. Y lo hice. Joder, me echaron encima. Bueno, era un tiempo bastante
distante todavía, porque hacer desaparecer una población allí de 1 millón de habitantes, aunque aquí exista la mitad, me parece que me iba al año 2300, una cosa así. Pero bueno, evidentemente eso es simplemente un ejemplo un poquito, pero la situación llevaría a este camino, ¿no? Iría desarrollándose negativamente, perdiendo población, envejeciéndose cada vez más, no hay niños, no se renueva, el mercado laboral se resiente. Es decir, yo creo que la demografía está en la base de la propia economía. Decía un economista que la gran ciencia del siglo XX había sido la economía. Y lo decía a continuación, pues la gran ciencia del siglo XXI va a ser la demografía. Porque según sea la demografía, pues va a ser la economía. Por lo tanto, bueno, son dos variables muy interdependientes. Y por lo tanto, la demografía va a influir muy directamente en la sociedad y en la economía de la región. Como no se establezcan ya algunas medidas correctas. Don Rafael, y con perdón de nuestros comparecientes, permítame que le haga otra pregunta. Sí. ¿Corre el bajar la población, por ejemplo, en el caso que estamos ahora en Torrelavega, podría conllevar una modificación del sistema de representación municipal y, por tanto, un menor acceso a los fondos nacionales? Me pregunto, y con esto ya no monopolizo más las preguntas, ¿corre peligro el futuro de Cantabria como autonomía? Yo no me atrevería a decir eso. Y sobre la primera pregunta, el alcalde seguro que la contesta mejor que yo. Yo le voy a decir lo que dijo Lola Flores cuando le preguntaron: oiga Lola, ¿y usted habla inglés? Y ella dijo: no lo quiera Dios. Pues yo le digo lo mismo sobre Cantabria: no lo quiera Dios. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta optimista. En el caso, vamos a ver, nosotros tenemos, me parece que son 5.000 kilómetros cuadrados de superficie, me parece, ¿no? Entonces, si tenemos medio millón de habitantes, tenemos 100 habitantes por kilómetro cuadrado. No son pocos. Bueno, No, quiero decir eso. O sea, sí, que tampoco tenemos que ser muchos más. Otra cosa es que esté mejor repartido. claro. ¿Vale? Y yo también quiero decirle a usted que está viniendo mucha gente ya jubilada de otras digamos, comunidades a vivir a Cantabria, pero muchísimos. Claro, entonces, no todos los que estamos mayores hemos vivido en Cantabria los 60 años. Y eso es una población que ahora se ha dado de alta, o se viene dando de alta desde 2010, 2015, que han jubilado, que viven en Madrid o viven en Barcelona, serán de Santander o no, pero que se han casado y vienen aquí. ¿Me entiendes? Lo mismo que le pudiera hacer usted, a lo mejor, si lo decide. Por tanto, yo creo que tener una población actualmente mayor no es un componente, digamos, de preocupación, sino es una cosa muy lógica, porque la sociedad se está rigiendo por otros parámetros. Segundo, ¿qué cantidad, qué modelo de población? Ya sé que más equilibrado la pirámide, pero ¿qué modelo de población sería óptimo para Cantabria? Como parecido al que tenemos, en cuanto a volumen. ¿O no? Yo creo que sobre todo es un problema, efectivamente, como bien decía, de desequilibrio, ¿no? Es decir, que 100 habitantes, bueno, pues es una proporción razonable. El problema es que, claro, tienes municipios con muchos más y amplísimas zonas del territorio con muchísimo menos, ¿no? A mí me parece que más que del número, más que el volumen de la densidad, es el problema del desequilibrio de la distribución. En cuanto a que vengan de efectivamente, Cantabria tiene saldo positivo con el resto del país. Lo decía antes, en parte compuesto por ese saldo positivo por personas que vienen y se jubilan y vienen a vivir a Cantabria. Yo no digo que eso esté mal, pero junto a ese tipo de inmigración debería de promoverse también la inmigración de
gente joven o adulta joven que fuera también un contribuyente nato al desarrollo económico, al mercado laboral cántabro, etc., ¿no? Por lo tanto, está bien eso, pero además de esa migración necesitaríamos probablemente otra. Con lo cual volvemos al mismo problema. Es un problema ya no tanto de que vengan unas determinadas personas, sino de quiénes son esas personas, qué estructura por edades tiene, para que puedan contribuir con más o menos intensidad al progreso, digamos, de la propia región, ¿no? La inmigración de la tercera edad, pues, bueno, mejora el consumo en ciertas áreas, no es negativa, evidentemente, pero tampoco es la inmigración que sería especialmente positiva para una región en declive demográfico como es Cantabria. Por lo tanto, yo soy optimista, bendigo esa inmigración que usted menciona, me parece estupenda, pero habría que intentar promocionar también la llegada de otro tipo de migrantes con una estructura por edades un poquito más equilibrada, ¿no? Y eso es mi opinión. Bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, sí, adelante. Bueno, pues agradecer lo primero la magnífica conferencia. Lo segundo, agradecer a Manuel Ángel ser promotor, no si promotor o no, pero sí el presentador o el farol que habla de Foramontanos siglo XXI. Ha sido muy interesante, sobre todo la misión que tienen, y referido a la demografía, que va a ser la ciencia del siglo XXI, y referido a Cantabria y al proyecto Futuro Positivo, la pregunta sería: nosotros con 580.000 habitantes tendremos la capacidad suficiente para de una manera autónoma conseguir progresos para Cantabria mejorando el futuro en este tema, o existiría también la posibilidad de hacer una especie de mancomunidad, por lo menos con, en este caso, provincias limítrofes como Asturias, también digamos, uniprovinciales, o necesitaríamos hacerlas también con Castilla y León. Es decir, aquellos que tenemos el mismo problema para conseguir más recursos en Madrid, que es lo que permite de Foramontanos, ¿lo podríamos hacer en nuestro caso solos? ¿O lo podríamos hacer, o existe una visión también mancomunada para poder conseguir y hacer más presión en Madrid? Por ejemplo, ahora que estamos hablando de los presupuestos, lo que se lleva a Cataluña y el País Vasco, pues solamente por motivos políticos puros y duros. Ahora mismo lo veremos el jueves, si Dios quiere. Es una pregunta francamente interesante y delicada, seguramente, ¿no? Yo creo que el aumentar la dimensión territorial y demográfica da mejores resultados para el logro, digamos, de ayudas y de presupuestos y de infraestructuras y de acciones, y por lo tanto yo como asturiano me encantaría una fusión de Asturias y Cantabria, y creo que no molesto a nadie diciendo esto, simplemente digo que me encantaría y que creo que produciría, digamos, una economía de escala que permitiría mucho mejor el logro de ciertas cosas que una autonomía provincial hoy le resulta mucho más difícil de alcanzar. Al fin y al cabo, yo por ejemplo vivo en las Asturias de Santillana, ¿no? O sea, aquí tengo mi casa. Por lo tanto, yo creo que vamos a decir, hoy día, la pregunta a mí me ha recordado un proceso que ahora nosotros estamos barajando mucho en el mundo universitario, ¿no? Es decir, España tiene ya más de 80 universidades, 80 y tantas universidades entre públicas y privadas. Tiene todavía más públicas, son 50, y tiene 30 y tantas universidades privadas, ¿no? Yo creo que para la demanda que tiene en estos momentos el sistema, bueno, pues empieza a haber universidades en las que se empieza a notar que determinadas titulaciones, etcétera, pues no tienen
no tienen ya demanda, ¿no? Las de Madrid siguen teniéndola porque al fin y al cabo ahí viene gente de España, del exterior, etc., ¿no? Pero para determinadas instituciones educativas se están quedando muy pequeñitas, ¿no? Con una oferta educativa que va en recesión, pues porque no hay demanda, ¿no? Y nosotros estamos ya empezando a plantearnos el tema, si no es en una fase inicial de la fusión, al menos de una colaboración muy estrecha, ¿no? Es decir, mire usted va a hacer estas cosas y yo voy a hacer otras, pero no vamos a hacer las mismas usted y yo, porque es un despilfarro de recursos. Y como fase previa a un proceso de fusión que en otros países ya se ha empezado a producir. En el mundo anglosajón, en Estados Unidos, hay fusión de universidades ya. Que han dicho, oiga, sordas no podemos tener los recursos humanos especializados que necesitamos, la investigación que queremos desarrollar, no tenemos capacidad económica, nos vamos a fusionar, ¿no? Y ahí tenemos el sistema de California, que son 7 u 8 universidades y más, ¿no? Pensilvania. Por lo tanto, yo creo que la fusión, la colaboración estrecha quizás en una primera fase, pero siempre pensando en una posible fusión a medio plazo, yo creo que acabaría produciendo buenos beneficios. Y si usted, como lo hacía, mencionaba el caso de mi tierra y de Cantabria, que es mi otra tierra, yo le diría que dónde hay que firmar. Sí, Enrique Conde tiene la palabra. Bueno, yo no sé si es una pregunta, es una reflexión. En el mundo empresarial, la demografía afecta de manera clara y contundente ahora mismo a esta región, y bueno, hablamos con otras comunidades autónomas y pasa lo mismo, ¿no? Nuestra visión, nuestra misión primero es ayudar lógicamente a la administración. Nosotros como foramontanos somos apolíticos y tratamos de ayudar a la administración. Yo creo que se han producido colaboraciones importantes este último año y medio y la propia administración lo ha visto, ¿no? Pero sin embargo sí que vemos una gran rigidez en todos los sistemas que hay a nivel administrativo, y se producen hechos como por ejemplo que la universidad, ya que has nombrado que eras el presidente de una de las universidades, que casualidad que estaba ayer creo que con gente de vuestra universidad que compraron una empresa aquí, ¿no? Hace relativamente poco. Y tenemos un problemón importante por ejemplo, en el mundo de la formación. Consideramos que la formación es importante ahora mismo, tenemos un gran problemón y nos estamos planteando formación no reglada en el mundo empresarial. Igual que está pasando en otras comunidades, como por ejemplo en Valencia, con Rocha a la cabeza, pues tienen universidad montada por los propios empresarios. Y aquí nos estamos planteando ese sistema, porque, por poneros un ejemplo, para que os hagáis una idea del público, en el mundo de las TIC, las propias asociaciones de aquí, del mundo TIC, plantean que los números clausus deberían multiplicarse por 5 en la informática, pero no para un año, sino durante muchos años. Por 5 en el mundo de la informática en Cantabria, por 2 en la física, 3 en ingenieros industriales, 3 a telecomunicación. O sea, estamos hablando de que el sistema no se adapta, no conseguimos que se adapte, y estamos todo el día intentando ayudar a que se comprenda y hacerlo. Y después, bueno, sí, me he apuntado todas las soluciones a los 4 puntos, aquí lo tengo apuntado. Sí es cierto que yo creo que la administración tiene un problema, que es que el dinero es finito y hay que saber invertirlo, ¿no? Yo creo que es un problema de gestión, posiblemente, de saber a dónde tenemos que ir y decidir un poco entre todos a qué queremos invertir ese dinero, ¿no? Y yo creo que no va por la administración. Decía Ignacio que era positivo. Yo en ese aspecto tal vez soy un poco negativo, ¿no? Pero de verdad que yo por naturaleza, el que me conoce lo sabe, soy súper positivo. Pero sí entiendo que la sociedad civil, de alguna forma, como está haciendo Foramontanos, tiene que actuar de una manera clara y hacerle ver la realidad posiblemente al mundo administrativo, político, llamémoslo como queramos llamarlo, y tiene que empezar, y repito que no soy político, a votar políticas atrevidas.
Porque yo creo que ahora mismo lo que le falta es atrevimiento en general a la sociedad donde vivimos, y implicación. Esa es la pura realidad. Y bueno, simplemente esa reflexión trasladártela, que ahora mismo la demografía está afectando de manera brutal a, bueno, nos faltan en todos los sectores, absolutamente en todos los sectores, nos falta personal cualificado para trabajar. Bueno, cualificado, no cualificado, nos falta de todo. Y sin embargo, sorprendente otros datos, ¿no? Por ejemplo, que los menores de 35 años, el 30% están en el paro. Son cosas terribles. Claro, pero chocan con políticas como las que comentábamos antes, comentaba con el presidente de la Cámara de Comercio, que era el programa este de que los ayuntamientos reciben políticas de empleo de los ayuntamientos que están desfasadas totalmente. Lo decimos todos, absolutamente todos, pero nadie le pone el cascabel al gato. Y yo creo que tal vez se necesiten esas políticas atrevidas para poder invertir, como acabas de comentar, pues un 3,8% como está haciendo Francia o como está haciendo Suecia, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente es una reflexión que comparto completamente, por lo tanto no tengo ninguna objeción al planteamiento que has hecho, ¿no? También suscita una reflexión por mi parte, sobre todo en lo que decías. Bueno, quizás las universidades no están dando lo de pecho en la preparación de los profesionales que el mundo de la empresa necesita en estos momentos, y que empiezan a surgir competidores externos al mundo universitario que están dando una formación más adecuada para las necesidades del tejido empresarial, ¿no? Yo creo que eso es verdad. Yo creo que eso es verdad. Yo creo que las universidades tenemos que ponernos las pilas si queremos realmente producir profesionales competentes, con niveles de empleabilidad adecuados, por supuesto con conocimientos, pero también con capacidades digitales, en fin, del tipo que sea, liderazgo, un trabajo en equipo, en fin, todo esto que llamamos las capacidades duras y blandas, ¿no? Porque si no nos van a comer, ¿no? Y por ejemplo, en el ámbito de la formación continua, que es uno de los grandes retos que tiene el mundo universitario en estos momentos, como no seamos capaces de ponernos las pilas de verdad, el mundo universitario va a sufrir una competencia fuerte por parte de muchas instituciones que ya la están ofreciendo, y con niveles de calidad buenos, ¿no? Es decir, la gente que Google prepara tiene una excelente preparación, ¿no? Muy específica para lo que ellos necesitan, evidentemente, ¿no? O Facebook, bueno, Facebook ya no se llama Facebook, ¿no? En fin, estas grandes compañías, Apple, etc. Por lo tanto, yo ahí creo que tenemos uno de los grandes retos del mundo universitario, que es transformar nuestras propias portfolio y nuestros métodos de enseñanza para producir aquellos profesionales que hoy la empresa nos demanda y que tengan altos niveles de empleabilidad, mucho mayores de los que en estos momentos tienen, ¿no? Por lo tanto, como veis, es una reflexión al hilo de lo que tú me planteabas y en la misma línea, ¿eh? Y en lo otro, vamos a ver, yo observo lo siguiente en temas de políticas demográficas, ¿no? Hay muchas comunidades que están implementando políticas demográficas. Por ejemplo, Cantabria. Cantabria tiene una política 2019-2025, si no me falla la memoria, ¿no? Asturias tiene una política, Madrid acaba de implementarla, Cataluña. Y son políticas que dices sobre el papel, nada que objetar. ¿Por qué? Por eso que yo decía, mire usted, en materia de políticas demográficas está todo inventado. Es muy difícil innovar, es muy difícil ser original. Y además es que no hace falta, porque esas políticas en algunos países han dado unos resultados excelentes, y ¿por qué no los iban a dar aquí? Ahora bien, yo observo que hay una gran distancia entre la teoría y la práctica. Es decir, el reto demográfico se ha convertido en España en nada menos que en el título de un ministerio. Ahora tenemos el Ministerio de, ¿cómo se llama?, de Medio Ambiente y Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Por tanto, fíjate si ha alcanzado notoriedad, que ya está en el título de un ministerio, ¿no? Yo he leído, en fin, con profundidad todos los documentos, al menos los importantes, que han sido realizados por ese ministerio sobre el reto demográfico. Incluso uno de los redactores era un colega mío de la Universidad de Valladolid, ¿no? Sobre el papel, digo, hoy has hecho un trabajo espectacular, espectacular, magnífico, no se puede pedir más. Pero luego, cuando observas las realizaciones prácticas de esas medidas definidas en la teoría, te llevas un chasco enorme, ¿no? Es decir, hay muy pocas realizaciones, los presupuestos son muy escasos y los resultados, en consecuencia, son muy pobres. Hombre, vamos a ver, todos lo sabemos y mi respeto a todos los que os dedicáis al mundo de la política de la sala, mis respetos más absolutos, ¿no? Pero normalmente el mundo de la política es cortoplacista, ¿no? Y en materia demográfica, esta es una ciencia de luces largas, ¿no? Es decir, esto, para implementar una medida que tenga efectividad, necesitas tiempo, dinero y tiempo, y voluntad política. Y a veces, pues, en el mundo de la política, pues, el cortoplacismo hace que muchas de las medidas perfectamente definidas sobre el papel, incluso nosotros mismos he colaborado, yo he estado en el Congreso, yo he estado en el Senado, yo he estado en la Comunidad de Madrid, hablando de demografía, en todo el mundo, pues te da la razón acerca de lo que dices, o te matiza, pero bueno, está de acuerdo en líneas generales, ¿no? Pero cuando llega la hora de implementar algunas acciones, entonces yo creo que tenemos que empezar por convencer a nuestros representantes públicos de la conveniencia de adoptar medidas importantes y de alcance, o si no, no conseguiremos resultados demasiado satisfactorios, ¿no? Insisto, dicho esto, con muchísimo respeto a todo que se dedica a este complejo mundo político. Muy bien. Muy bien, pues creo que la conferencia del profesor Pujol ha sido excelente. Quiero agradecerles a ustedes su asistencia esta tarde aquí en Torrelavega, especialmente al señor alcalde, al director del Diario Montañés y, lógicamente, a nuestro ponente, Rafael Pujol, para el que pido un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos.